Nos trasladamos ahora al Congreso porque hay novedades de último minuto acerca del proyecto de televisión digital. Todo esto con la votación de la norma que estaría lista para ser promulgada. Paola Astudillo está en el lugar y nos cuenta más detalles. ¿Qué pasó con el famoso veto? ¿Qué quedó? ¿Qué se sacó finalmente en esta ley, Paola? Hola Mónica, hola Daniela, así es, porque finalmente después de muchas horas de trabajo legislativo, mucho tiempo, tal vez uno de los proyectos que más tiempo demoró en ser tramitado, finalmente hoy dio la luz y finalmente fue aprobado este veto presidencial, lo que va a permitir, como ustedes bien dicen, que se transforme en una ley de la República. Recordemos que fueron 13 las observaciones que realizó el Ejecutivo, que se tuvieron que revisar en sala, finalmente fue cada una de ellas revisada, analizada y votada y finalmente entonces los puntos más importantes de pluralismo, el Consejo de Televisión, por ejemplo, fueron finalmente resueltos. En estos momentos nos encontramos con el senador Francisco Chaguana, que le agradecemos que nos acompañe a esta hora, y bueno, preguntarle rápidamente, senador, ¿con qué nos quedamos finalmente? ¿Cuáles fueron las cosas aprobadas y cuáles fueron las cosas finalmente rechazadas en esta larga tramitación de proyecto? Bueno, lo primero que tenemos que destacar que este es el último proyecto de ley aprobado durante el mandato del gobierno del presidente Piñera. Sin lugar a duda, fue el proyecto de ley con más horas de trabajo legislativo, tanto en comisiones como en sala, y a mí me correspondió encabezar este trabajo como presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y me tocó también presidir las Comisiones Unidas que trataron esta materia. ¿Con qué nos quedamos, senador? Sin lugar a duda, esto va a cambiar radicalmente la manera de entender la televisión, de relacionarnos con la televisión. Esto significa no solamente que vamos a tener televisión de alta definición, sino que además vamos a tener también una mayor pluralidad de contenido, una garantía justamente del pluralismo en la televisión y una democratización del acceso. De los temas que estaban contemplados en el veto presidencial. Hay algunos aspectos que yo declaré inadmisibles como presidente de la comisión, entre ellos salvaguardamos, por ejemplo, el carácter público de televisión nacional con las dos señales, con dos espectros que pudiera tener en términos excepcionales. En segundo lugar, aprobamos algunas normas que estaban contempladas que permitía, por ejemplo, que las organizaciones religiosas pudieran obtener concesiones de carácter local comunitario. Otras materias, yo diría, de relevancia, decían en relación con el respeto al pluralismo que quedó consagrado, antes que promover el pluralismo, pero que sin lugar a dudas garantizaba efectivamente que este principio va a ser un principio rector en la televisión. Y yo diría que hoy día tenemos una muy buena ley que significa un cambio revolucionario en la manera de relacionarnos con la televisión. En los próximos 6 meses desde su promulgación comienza el otorgamiento de las concesiones. Van a haber concesiones locales comunitarias, locales, regionales y nacionales. Por lo tanto, las organizaciones sociales van a poder tener acceso a difundir contenidos a través de la televisión. Perfecto. Senador, en el campo de la admisibilidad, ¿qué es lo que finalmente quedó fuera que podemos mencionar? Yo diría que los temas más relevantes quedaron contemplados. Yo diría que uno de los temas por los cuales se había jugado el Ejecutivo y que no contó con el respaldo nuestro, quiero decir, lo que particularmente la concesión del doble espectro de TVN, este era un tema para nosotros muy relevante. Creíamos que Televisión Nacional debía no solamente salvaguardar el carácter público y por eso el carácter excepcional tener 2 concesiones, sino que adicionalmente a través de la segunda concesión poder también servir de transportador de contenidos locales. Yo creo que este es uno de los temas más relevantes que finalmente logramos imponer por sobre el veto del Ejecutivo, en un tema que nosotros no íbamos a permitir que pasara. Otro tema, vuelvo a insistir, el tema de las organizaciones religiosas. Las organizaciones religiosas, al igual que las organizaciones políticas, se habían aprobado en el Senado, que no podían obtener concesiones locales comunitarias, que son las de más fácil tramitación. Finalmente, el veto fue aprobado del Ejecutivo que contemplaba esta norma en términos de posibilitar que ellas pudieran acceder y que fue ampliamente votado favorablemente en el Senado. Por tanto, ahí estuvo bien el Ejecutivo en términos de poder habilitar a las organizaciones religiosas para que pudieran optar. Y también otro elemento también relevante dice relación fundamentalmente con definir la incorporación al concepto de pluralismo de las organizaciones
de pueblos originarios, que también era un tema relevante. Yo creo que también el Ejecutivo estuvo muy acertado. Que estaba pendiente. Senador, le damos las gracias en honor al tiempo, le agradecemos en Muchas realidad gracias. que nos haya hecho mayor claridad de lo que es esta aprobación. Entonces, como vemos, Daniel y Mónica, listo entonces está para ser promulgada esta nueva ley que costó mucho, mucho que saliera finalmente del Congreso, transformándose, como decía el senador, en la última ley que aprobó el gobierno de Piñera. Paula, ¿nos escuchas? Sí, correctamente. Sí, Paula, dos preguntas. Primero, finalmente, había una discusión entre si se iba a promover el pluralismo en la programación completa o solamente se iba a respetar. ¿Cómo quedó eso? Y lo segundo, ¿qué pasa con el tema de que si se incumplen las normas laborales, se podría no renovar la concesión de los canales de televisión que incumplieran esas normas, que eran dos de los puntos polémicos en este veto? Hagamos una cosa, Daniel, para tener mayor certeza y para no equivocarme en la respuesta, voy a aprovechar que todavía tengo al senador al lado mío y preguntarle a propósito del tema del pluralismo que estaba pendiente. ¿Me puedes repetir la pregunta, Daniel, Sí, por favor? en primer lugar, favor. si está la norma de que hay que promover el pluralismo en los canales de televisión o solamente respetarlo, eso es lo primero. Y lo Perfecto. segundo, en el La caso pregunta- de... Y lo segundo, en La el caso- pregunta de pluralismo es si hay que respetarlo o más bien promoverlo, a propósito del Sí, tema del efectivamente se aprobó en esa materia la propuesta del Ejecutivo, que era respetar el pluralismo y que hice más bien con la mecánica de la televisión, porque en definitiva promover el pluralismo habría que en definitiva segmentar los minutos de televisión en cada canal de noticias para los efectos de que todos los sectores estén debidamente representados. Respetar el pluralismo implica efectivamente ser capaces de visualizar aquí y darle minutos de televisión a aquellos que finalmente hacen noticias. Y finalmente fue un concepto que fue ampliamente debatido, que contó con el respaldo mayoritario de los senadores. Paula, ¿Qué pasa con el tema de los derechos laborales de las personas? Bueno, efectivamente logramos que los derechos laborales del personal que trabaja en televisión sean salvaguardados, particularmente de aquellos que creativos, aquellos artistas, y en definitiva van a tener que respetarse a cabalidad no solamente la legislación laboral, sino también todas las normas que hacen relación con la propiedad intelectual, y en definitiva los canales de televisión van a tener que buscar fórmulas de compensación a los actores, por ejemplo, por las repeticiones. Hemos visto en estos días una cantidad de repeticiones respecto a espectáculos que han ocurrido en los últimos años y, en definitiva, por cada una de esas repeticiones, el canal va a tener que negociar con ese artista. Ok, muchas gracias. Paola. Muchas gracias. Daniel, Paola, ¿nos bueno, escucha? teníamos que aprovechar la oportunidad Paola. que teníamos al senador Francisco Chaguán para que nos aclarara Paola. esta y las otras dudas que teníamos. Sí, no, es que Mónica. no sé si se fue o no el senador, todavía está No, ahí. está al lado mío. ¿Quieres Ya. hablar con él no, de nuevo? No, sí, es que del Dime. último punto, la duda también de fondo es, si no cumplen con esas normas laborales, ¿se les puede cancelar finalmente la concesión? Si no se cumple con las normas laborales, ¿se puede cancelar la concesión? Pregunta Mónica del estudio. Bueno, efectivamente, este fue uno de los temas que fue ampliamente debatido. Y claramente, primero, ningún concesionario puede tener infracciones laborales. Y este es un tema muy relevante. Ningún concesionario puede tener, además, más de una concesión, para los efectos de evitar también la concentración. Respecto de las infracciones laborales, se estableció una norma en sentido de que si se producen durante el periodo de concesión al menos 3 infracciones, eso habilitaría justamente para no renovar finalmente esa concesión. Por tanto, acá está absolutamente salvaguardado los derechos laborales de las personas que trabajan en televisión. Muchas gracias. Quédese acá, no se vaya. Daniel, Mónica, ¿alguna otra consulta para el senador? Estamos claros, Paola. Muchas gracias y gracias al senador Chaguán por los detalles Buenas acerca de esta ley que se acaba de aprobar en el Congreso.